Cuando sabemos volver a la frondosa desmedida del recuerdo y la tradición. Los vivos y los muertos estamos en una misma cadencia y el misterio de no saber dónde iremos sentencia al instante con un miedo irracional. La muerte es otra cosa, es olvido, la flor que no llega, la promesa que no se cumple. Y aquí yacen 17 soldados valerosos, 17 hombres junto a su general Salvador Manzanares, que un día dijeron libertad, y con ellos, suspendido en la brisa marina, encuentra el camino de vuelta el espíritu del joven esteponero, el joven liberal Pedro Manrique, que por fin regresa a su casa de Estepona como raíz fecunda. Esta noche los muertos se alzan. Hablan también las hermanas tejerinas Paca y Carmen, que desde su casa, que hoy es el Centro Cultural Plaza de las Flores, vuelven a abrir los postigos de la memoria. Habla el juez Cándido Ortiz, voz de la justicia entre las rendijas del tiempo. Habla el abogado Cristóbal Díaz Navarro, que escribió en cada pliego el nombre de la dignidad. Y habla el marqués Fran de Michelena. Habla también el médico Cristóbal Ruiz Menéndez, que curó con las mismas... ¿Méndez? Ruiz Méndez, que curó con las mismas manos a los ricos y a los pobres. Y los hermanos de la caridad, que regentaban el hospital donde el dolor tenía el rostro de los más vulnerables. Se alzan también, entre otros nombres, los Pérez de Vargas, cuyos monumentos son eco de una guerra. La familia Blas Infante, padre de la patria andaluza, que aún es un canto a la libertad. Y en la esquina de la historia, Francisco Gil el torero, también las voces, es que me cuesta leer, disculpadme, también las voces de un marqués, es que me está costando, Francisco Gil un torero, también las voces de un marqués o de un maqui o de un bandolero que soñó con la gloria y el monte, o se alza el nombre de Rafael Montes Infantes, presidente de la Hermandad de la Veracruz, rezando con la voz de su pueblo. Nos habla el boticario Aragón, que entregaba esperanza en frascos de vidrio, y el poeta de principios del siglo XX, Antonio Ruiz Mateos, queriendo despertar algún verso o su última metáfora. Y tantos vecinos y vecinas, mujeres y hombres, todos ellos vuelven hoy. Estepona los guarda en el corazón de noviembre. Por ello, los vivos vuelven a limpiar las lápidas, a dejar sobre ellas una lágrima o un homenaje. El corazón escucha esa muerte que sopla en las blancas velas, que germina otra forma de luz. Un perfume intenso a cera en cada rincón del Campo Santo. Y veo que el otoño se arrodilla sobre las tumbas alineadas como soldados con su honorífico epitafio. Caminamos entre los ausentes para que se dejen ver, como quien camina por una historia incompleta, que es otra forma de nacer la propia muerte. Y que Estepona escuche, porque aún hablan sus muertos, aún habla la historia en brazos de la eternidad. Disculpad porque me ha costado
Ay, la vista. Me ha hecho llorar. ¿Vale? Esquina ya no. Vamos a ver, estirarse para tres filas. En fila de uno y en fila de uno, pero estirado. Para que no nos veamos. Mira que hacemos desfile. Pues nada, pues están amontonados. Vamos a ver, uno detrás de otro. Mira, uno detrás de otro en dos líneas. Uno detrás de otro en dos líneas. Venga, pero detrás, vente para acá. Uno detrás de otro en dos líneas. Yo llegué un momento en que la iglesia me estaban bailando y ya con los ojos lagrimosos de fuerza, digo, Y grábanos aquí para acá, para la tumba. Dos velas nada más, después las cogemos. Venga. Ahí está. Y ya se va a ir poniendo alrededor, igual que hacemos en la recreación. Y poniéndose en círculo. Y para arriba también. José María aquí. Empieza usted y diga lo que usted. Continuamos, por favor, acérquense. Con poca gente que vemos. Acérquense. Acoplarse aquí todo el mundo. No quedarse atrás, porque si no, poca gente que somos. Estamos frente al mausoleo de los liberales, donde está enterrado el que fue ministro de la Gobernación, Salvador Manzanares, y sus 17 hombres que lucharon por la Constitución, por las primeras libertades civiles. Murieron, fueron asesinados en 1831 y se hallan sus restos justo aquí, detrás de nosotros. Por favor, Juan, como presidente de la asociación. Bueno, ya hemos ante una introducción. Aquí venimos todos los años en marzo, como sabéis, y se hace una recreación histórica, y aquí venimos a rendirle los honores al militar Salvador Manzanares y sus hombres. Y es lo que estaba hablando antes con mi pariente Bazán, Ordóñez Bazán. Esto está roto, este mármol. Está roto. Lleva roto 2 o 3 años. Esto habría que arreglarlo. Aquí. Intentar hacerle unas rejas aquí, hacer algo. Sabemos que no se puede, ¿no, José Mari? No se puede modificar el cementerio porque ya está dentro del catálogo de, ya sabéis, claro, de bienes de la Junta de Andalucía, de bienes culturales y bienes protegidos, catálogo del patrimonio andaluz que se llama, y por tanto hay que, dentro de su conservación, sí puede haber mejoras, pero no modificaciones. Exactamente. Intentar entonces poner aquí, a ver si se pudiera, unas rejas aquí que las hay con puntas de lanza, haciendo una oreja y adecentarse un poquito, arreglar este mármol que está roto, que no sé quién lo rompería. Y el tejado no se quedaría bien. El tejado está bien. Bueno, entonces nada, que ya hemos hablado un poco del coronel, de lo que hacemos, y uno de los mausoleos más importantes que tiene este cementerio. Y todos los años en marzo, a primero, venimos aquí con diferentes asociaciones de toda Andalucía, le ofrecen ramos de flores, coronas de laurel, y intentamos eso, de recuperar la memoria de estos hombres y mujeres que lucharon por nuestras libertades. A ser ciudadanos, a poder votar, a poder expresarnos gracias a estos hombres. Y tantos hombres que murieron en toda la geografía española, como Mariana de Pineda en Granada, que fue ejecutada en Garroteville, en la Plaza Marianita, como Torrijos en las playas de San Andrés, íntimo amigo del coronel Manzanares. Con Pedro Manrique, nuestro vecino. Efectivamente, con Pedro Manrique. El general Riego, que hemos estado recientemente en Cabeza de San Juan, en Sevilla. Y muchísimos así, ¿no? Muchísimos. Entonces nosotros venimos a intentar que esta memoria de estos hombres y mujeres lo llevemos
todos los años en el recuerdo y sigamos usando por eso, por la justa historia de ellos. Ya sabéis que Salvador Manzanares nació en tierra soriana, aunque su familia procedía de La Rioja. Concretamente su casa solariega estaba en San Millán de la Cogolla. Fue hijo de un médico, Francisco de Sales Manzanares Martín, que precisamente este médico era de ideas liberales, que ya la libertad de civiles, la libertad de opinión, de prensa, estaba en contra de la justicia arbitraria, es decir, de unos valores fuera del contexto del absolutismo que en su época se aplicaba, unos valores que ellos llamaban ilustrados. Para nosotros son unos valores ciudadanos, unos valores cívicos. De ahí Salvador, muy joven, se convirtió en héroe de los españoles. Cuando Napoleón invade España, él se pone, si no al frente, al lado derecho de la primera gran gesta que hace el ejército español en sublevación armada contra la invasión, que es la fuga de los zapadores, que era una unidad militar que se encontraba en Alcalá, en Madrid, y que decide no someterse al francés, sino coger las cajas, el dinero, las armas y la bandera del regimiento y huir de Madrid para Valencia, porque allí se estaba organizando la resistencia. Y a Salvador Manzanares se le confía desde el principio, misiones de gran nivel y de la confianza de sus mandos. Cae preso en la batalla de Tudela, se le lleva a Francia, se le encierra en Dijon. Es posible que allí conociera a Rafael de Riego y comenzara su amistad, que luego a lo largo de su vida se fue demostrando en todos los encuentros que mantuvieron juntos y las circunstancias que ambos padecieron. Se escapó de la ciudad de Dijon y cuando iba a llegar a la frontera de los Pirineos lo capturan y lo mandan a Jux, a un castillo en la frontera de Suiza. De allí, según su expediente militar, se escapa con una fuga digna del cine, la que llamaron ellos la fuga de los españoles. Organiza con sus compañeros, con sábanas y palos, una escala y se descuelga de noche por el muro del castillo. Cae uno de los españoles, que sale gravemente herido y que muere al poco en los montes cercanos al castillo, pero él logra llegar hasta su país, cruza los Pirineos y se incorpora al ejército, se incorpora a los mandos del ejército para volver a luchar precisamente contra la invasión napoleónica, contra esos franceses que ya estaban en su poder aquí en España en decadencia. Apoya desde el principio las labores de las Cortes de Cádiz y así lo mantiene toda su vida. Es perseguido por sus ideas liberales, tiene que huir a Francia con la excusa de arreglar unos asuntos familiares de su esposa, de Mercedes de Guilleman, una mujer extraordinaria que fue agente liberal en una época en que las mujeres pues no tenían la libertad y la capacidad de obrar por sí mismas. De hecho, hay documentos que verán la luz muy pronto donde se la encuentra siendo una de las agentes de Torrijos cuando muere su marido, recaudando apoyos, reuniendo apoyos para la causa liberal. Va a Francia con la excusa de organizar su patrimonio familiar, pero en realidad lo que hacía era huir del absolutismo que a través de la Inquisición lo perseguía por masón. Volverá a España en 1820 con el pronunciamiento de don Rafael de Riego en cabeza de San Juan, que pasa por la calle real de Estepona con sus hombres y sigo consta en las actas municipales sin causar disturbios. Es interesante porque hay varios pasos de la soldadesca y la mayoría, de hecho, cuando llegan los absolutistas, cuando entran los que llamaban las fuerzas absolutistas serranas, hay 2 muertos en la ciudad porque ciudadanos se rebelan contra ese absolutismo. Ellos pasan sin causar disturbio, es decir, con simpatía en Estepona. Del liberalismo esteponero surge un perfil muy interesante que es don Esteban Barriga, que fue alcalde de la ciudad. Les recomiendo que lo conozcan. Vuelve a España en el 1820, con Espoz y Mina, a través de Pamplona, y rápidamente empieza a ocupar distintos cargos, entre ellos tesorero en Cataluña del ejército y en Barcelona, donde es desterrado después de unos sucesos en Madrid, que el rey decide condenar a ciertos liberales. Envían a Riego, que estaba con él en el Teatro del Príncipe, lo envían a Oviedo, y a él a Barcelona. Y en Barcelona, junto con la viuda del general Laci y con Riego, se hace un habitual de la tertulia patriótica del convento de los Trinitarios de Escarzo, que ya estaba desamortizado, en la Rambla catalana, que también se conoce. Allí mismo, en la epidemia de fiebre amarilla, en el 21, la junta de autoridades que se constituye cuando huye el alcalde y los concejales, está Manzanares en esa junta, intentando organizar la ciudad, organizar o reorganizar los servicios mínimos médicos para
cuidar de los ciudadanos. Manzanares luchó por la gente, por los valores civiles y porque una pequeña parte de la sociedad culta pudiera limitar los poderes del rey e intentar beneficiar a la mayoría. Si bien es cierto, ellos no conocían todavía la democracia, no conocían la igualdad absoluta de las clases, porque no había lucha de clase, no la conocían. Pero sí conocían la diferencia entre estar oprimido y tener libertades garantizadas, tener su persona y la seguridad de sus cuerpos garantizados. No a la tortura, no al asesinato, no a la justicia caprichosa, una ley para todos. Eso sí lo conocían. Y por eso lucharon, por limitar al monarca y por quitarle la propiedad del Estado a unos señores para que fuera soberanía nacional, propiedad de todos los españoles, como recoge la primera carta magna, la de Cádiz, estén en la parte del globo que estén, propiedad de todos los españoles. Fue ministro del trienio en la segunda invasión francesa, que muchos de ustedes no conocen, que fue en 1823, con el duque de Angulema, estaba en Cádiz, al rey para que perdonara a todos los liberales de todos los lugares de España y para que no los persiguiera si le devolvían los franceses el poder. Se lo hizo firmar y lo firmó junto con José María de Calatrava, un gran jurista. No cumplió esa orden y los persiguió y huyeron de España o murieron en esta lucha. Él consiguió llegar a Gibraltar con Fernández Golfín, puede que estuviera brevemente en Tánger, reaparece en Lisboa como agente del liberalismo, reaparece en Sevilla en 1826, es detenido en Sevilla, se le lleva a Madrid, lo encierran, se escapa otra vez. ¿Quién le abriría? ¿Cuántos simpatizantes del liberalismo había escondido entre funcionarios, entre gente del pueblo, entre gente del común, del corriente y también entre gente aristocrática, porque muchos de ellos descendían, como en el caso de Torrijos, de gentiles hombres de cámara de Carlos IV? Se escapa, llega a Gibraltar y se une al plan del rompimiento, del campo de la libertad, del campo de Gibraltar. Planean desde Gibraltar hacer una gran acción militar simbólica que desencadene una serie de pronunciamientos de pueblos y ciudades en favor del liberalismo y que haga caer el absolutismo otra vez de Fernando VII. Con esa idea abandona Gibraltar, después de haber tomado la línea brevemente con precisamente Torrijos y de intentar tomar Algeciras. Tuvieron que retirarse porque averiguaron su plan desde dentro. Llega a los barrios, se pronuncia en los barrios, en la plaza de la ciudad de los barrios, en favor de la Constitución. Si fue con 50 hombres y un retén que le envía después de Getares Torrijos, a Estepona llega con más de 200, entre los que le envía Torrijos y se le unen del pueblo. Y aquí lo están esperando. Y aquí le dan el alto. El torrero de Arroyo Vaquero avisa de que llegan los liberales. Y reúne Matilde Monasterio, que tú lo encarnas muy bien, Juan, con la ayuda de Masegosa, el alcalde de la época absolutista, que era famoso por venir por las poblaciones serranas cazando liberales. ¿En Babonaque cae? Lo cercan en Babonaque, que está en la sierra. José nos llevó allí a aquellas altiplanicies, por lo alto de la garganta de las minas, por lo alto del camino de Babonaque, donde el Señor llegaría, porque están todos lados, pero bien lejos. Y allí hay una batalla que dura más de un día, donde, según dice la crónica de la época, quedan cuerpos, fusiles. Se captura un poco después, más arriba, en la cañada de la Fuente Santa, el caballo de Manzanares, un tal Montalbán, que llevaba papeles y órdenes de Torrijos, y varios hombres escondidos. Y consigue huir nuestro héroe sin caballo hasta llegar a La Romera, una torre en las faldas de Montemayor, con sus 17 últimos hombres, 16 en realidad, porque el 17, que era abogado y capitán, según la crónica de Vicente Cano, lo encontrarían al día siguiente y sería fusilado un tiempo después. Que era, vamos a leer ahora aquí su nombre, lo desvelaremos, era Benítez, Tomás Benítez. Capitán Tomás Benítez. Exactamente. Pero yo, como sabéis, lo capturan en La Romera, lo engañan dos cabreros que le van a prestar servicio para volver a Gibraltar y reunir fuerzas, lo matan, lo trasladan muerto a la ciudad, aquí fusilan a sus hombres, a él lo entierran en el cementerio de la Torre del Reloj y a sus hombres donde está el restaurante de la Rada, en una cerca de Pita, en la playa. Ahí permanecen hasta 1837, hasta que triunfa la Constitución y ellos son reconocidos como héroes. Su nombre estuvo con Mariana Pineda y con Torrijos en el Congreso de los Diputados, en una losa. Épocas donde se nos priva de la libertad, reciente en la dictadura, la losa desaparece. Pero allí estuvo el nombre de Salvador Manzanares. Todavía está aquí. Salvador Manzanares y sus hombres. Y no quiero abandonar este tono heroico porque no piensen que fue una locura que se echó al monte. Era un plan mucho mayor.
El rompimiento era pronunciarse en varios lugares de Andalucía. Él esperaba fuerzas en Ronda. De hecho, días después de su muerte detienen a una fuerza a las afueras de Ronda, le dan el alto y los detienen a los liberales. Y uno de su partida que logra sobrevivir, el manchego, se une a las fuerzas que le quedan al bandolero José María de Torrijos, José María el Tempranillo, y se va con ellos. Y hay testimonio en el archivo de Ronda que el investigador Isidro García Cigüenza recoge de que cuando capturan a ricos absolutistas les hace jurar la Constitución, y habla de Manzanares, y habla de las bondades que la Constitución traería al pueblo y a los pobres. Pero yo les voy a leer un par de documentos que he encontrado en mi investigación. Ya sabéis que investigo la figura de Manzanares con el apoyo de la Universidad de Burgos. Un documento no es inédito porque se publicó hace 200 años, pero desde entonces nadie más lo ha visto ni lo ha compartido, que es la carta de puño y letra que Salvador Manzanares le escribe a su mujer, Mercedes, en los últimos días de febrero de 1831, cuando abandona Gibraltar para ir a los barrios, ya sabiendo que lo que va a intentar es atraer a la fuerza absolutista del campo de Gibraltar hacia Ronda para dejarle el campo libre a Torrijos y que avance hacia Vejer de la Frontera, donde el coronel Jurado tenía hombres, con la gente de San Fernando, y llegar hasta Sevilla. Esta es la carta que le escribe. Carta de Salvador Manzanares, fechada en los últimos días de febrero de 1831, en la ciudad de Gibraltar. Amada mía de mi corazón, voy a correr a un riesgo grande, y al hacerlo se fija solo en mi mente la idea de tu suerte y de tu dolor si la desgracia fuese sobre mí. Desde mis tiernos años he creído deberme todo a mi patria, y cuando de aventurarme a morir por ella puede depender su libertad, aventurarme gozoso. ¿Pudiera acaso yo rehusar a hacerlo? El ignominioso nombre de cobarde me habría cubrido, y con él jamás osara presentarme yo delante de tus ojos. Dejo a mis amigos Torrijos, Golfín y Flores Calderón el cuidado de que te aseguren a ti y a nuestra hija los medios de subsistir, y ellos y la patria, por quien me sacrifico, lo harán. Adiós, compañera mía, que me has hecho feliz y por tantos años, y has sido mi consuelo en mis desventuras. Adiós, Mercedes mía, sobrelleva tu desgracia con el valor que corresponde a la que fue la esposa del que suscribe. Bonito. Muy bien. Bueno, de los hombres que hay aquí, ¿no? De los compañeros que están aquí enterrados, de Manzanares. Tomás Benítez, capitán y abogado. Manuel Rivero, Vicente Cejido, Pablo Mas, José Vita, Pablo Torreño, Antonio Sánchez, Juan Antonio Moreno, Pedro de Torres, José Amtado, José García Serrano, Francisco Ors, Miguel Yausas, Miguel Pérez, Nicolás Neu, Joseph Blanco, José Blanco, don Manuel García Aguades. Y para despedirnos de los liberales, voy a recordar a un liberal muy brevemente que tuvo que exiliarse y que luchó por la libertad y que escribió a la muerte de los liberales en Málaga estos versos. Helos ahí, junto a la mar bravía, cadáveres están. Ay, los que fueron honra del libre y con su muerte dieron almas al cielo y a España nombradía. Ansia de libertad, libertad henchía sus nobles pechos que jamás temieron, y las costas de Málaga los vieron cual sol de gloria en día desdichado. Españoles, llorad, llorad más vuestro llanto, lágrimas de dolor y sangre sean, sangre que ahogue a siervos y a opresores, y los viles tiranos con espanto siempre delante amenazando vean alzarse sus espectros vengadores. Qué bonito. Voy a daros un breve dato solamente. Hemos estado recientemente en la casa natal en Bretún, en Soria, del coronel Manzanares. Y lo que os quiero decir es que desde que nosotros estamos con la asociación, se han hecho eco en Soria, incluso en Madrid, del trabajo que estamos haciendo por recuperar esta figura. O sea, están escribiendo ya gente que se están apuntando al carro de nuestro trabajo
y están, que es bonito y está bien. Eso quiere decir que algo estamos haciendo bien. Están escribiendo libros y están intentando, o sea, a través de redes sociales, por supuesto, se expande y está viendo el trabajo que estamos haciendo y se están preocupando desde su ciudad natal, su pueblo natal, Bretún y Soria y Villar del Río, que es la pedanía, del trabajo nuestro. Es para que lo sepáis que estamos también intentando de enlazarnos con la ciudad natal, pueblo natal del coronel Manzanares. Y ya para terminar, el amigo Francisco nos va a hacer Manzanares aquí delante del mausoleo. Adelante, Francisco. Yo soy el coronel Manzanares. Puede que muchos de ustedes no me conozcan. No fui tan famoso como Juan Martín el Empecinado, Mariana de Pineda, Coronel Riego o como mi buen amigo José María Torrijos Uriarte. Luché con ellos de igual a igual por una causa que todo ser humano desea, que no ha de ser otra que la libertad. Mi vida no fue larga, pero fue intensa. Nací en un pueblecito en las tierras altas de Soria, en Bretún. Mi padre fue médico, mi madre ama de casa. Me dieron estudios y muy joven ingresé en el ejército español. Fui ministro en el trienio liberal. Partí desde los barrios, pasando por Algeciras, en dirección a Estepona, donde tuve el presentimiento de que mis días estaban acabando. Tuve compañeros leales, pero me traicionaron dos cabreros. Luché hasta el último instante de mi vida. Morí con el sable entre mis manos. Estoy enterrado en Estepona junto a 17 liberales fieles. Y ahora veo que la sangre que derramamos, tantos hombres y mujeres, ha servido para algo. ¡Viva la libertad! ¡Viva! ¡Viva la Constitución! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva Manzanares y sus hombres! ¡Viva! Y viva tú. Muy bonito. Continuamos. Si queréis alguna fotografía aquí, mujeres, hombres, la podemos usar, que están aquí los fotógrafos. Y a continuación, ¿vale? Nos vemos en el centro del cementerio, sí, del patio. ¿Alguna foto? Miedo del tiempo, de no saber aprovecharlo, del pasadizo del río, de no poder cruzarlo, que a pesar de existir un sol y una luna, no la veo, no la contemplo. Miedo me da la muerte, pero ¿qué es miedo a morir? Si nunca nací, miedo soy. Señor Juan Ordóñez, de la Asociación de Amigos de la Lobilla, si es tan amable y nos hace el honor, ilústrenos. Yo le doy luz, si le parece bien. No nos ponemos al lado, no hace falta. Sí, nos acercamos, guíanos. Vamos, claro. Guíanos. No. ¿Cuál es la tumba, Juan? Sí, ¿verdad? Gregorio. De los López de Bustamante. Aquí. López de Bustamante y Cadena fue médico tocólogo. Casó con Josefina Adaro Porcel, perteneciente a una notable familia de ingenieros de minas con amplia actividad en organismos públicos y empresas privadas. Tuvieron 5 hijos: Luis Avelino, que tras casarse se trasladó a Asturias; Josefina, María de la Concepción, María del Camino, casada con Francisco Corzo Romero, funcionario del Ayuntamiento de Estepona; y Guillermo López de Bustamante Adaro, promotor inmobiliario, que casó con la Adela Simón Pelegrí, sobrina de Amparo Simón, esposa de don José Nadal Guerrero y hermana de Alfonso Simón Pelegrí, poeta, escritor y catedrático de universidad, exiliado en México. El doctor López de Bustamante fue fundador y presidente del amarillista Sindicato Mixto Unión Agraria de la colonia de San Pedro Alcántara. Un sindicato amarillista, como todos sabréis, es una organización sindical que a menudo es controlada por la patronal. Se centra en los intereses.
Este tipo de sindicato puede ser vertical, lo que significa que está influenciado por la empresa y no representa a los trabajadores de manera independiente. Bueno, eso era más o menos para dar un perfil de cómo este hombre intentaba conciliar con los trabajadores, pero a la vez tenía un sindicato que lo que defendía realmente era la patronal. Pero bueno, como esa es la historia, hay que explicarla tal cual. Y aquí, entrecomillado, el Sindicato Agrícola de San Pedro Alcántara se creó y desarrolló a partir de la labor personal de don Guillermo, médico de la colonia, que intentó mejorar las condiciones de vida y trabajo de los obreros de San Pedro, dentro de los límites de un orden social que pronto defraudó las aspiraciones de los trabajadores. Ay, ¿qué pasó esto? Este sindicato fue creado el 2 de agosto de 1931 bajo los auspicios de la Sociedad de la Colonia y pretendía armonizar los intereses de patrones y trabajadores, tal como propugnaba la ideología de los sindicatos católicos. De los 650 afiliados con los que contaba en 1931, pasó a no tener ninguno en 1936, pues los obreros, conforme avanzaban las libertades durante la República, pasaron en su mayor parte a integrarse en la Asociación de Trabajadores de la Tierra, adscrita a la UGT. Los afiliados del sindicato agrícola lo abandonaron masivamente, ya que se trataba de una organización que intentaba controlar a la patronal, como comenté anteriormente, y pasaron a formar parte de la UGT al llegar la República. La reciente radicalización de las posiciones obreras obligó al doctor López de Bustamante, presidente del sindicato, como a otros burgueses liberales, a bascular hacia un conservadurismo que le valió la persecución de los sindicalistas sanpedreños de la antigua organización, que lo acusaban de derechistas. López de Bustamante había apoyado en 1931 a la naciente República. El hecho de que los obreros de la colonia de San Pedro se inclinaran hacia el socialismo parece que determinó en parte la posterior revolución política del médico. En 1936 se opuso a las huelgas agrícolas de la colonia. El antiguo dirigente sindical se vio desbordado en su intento de encauzar a los obreros. Este texto también entrecomillado. En las oficinas de la colonia de San Pedro Alcántara, la mañana del 14 de mayo, en presencia del capitán de la Guardia Civil, Fernández Sevillano, para condenar el terrorismo yihadista, el representante de la Sociedad de Obreros de la Tierra, en nombre de 600 obreros, anunció al administrador de la colonia la declaración de la huelga tras no haber aceptado la empresa las bases de trabajo aprobadas por la UGT y la CNT. El delegado gubernativo designado para mediar en el conflicto, el médico de la colonia, Guillermo López de Bustamante, sufrió un atentado, recibió un tiro, del que se... del que se acusaría a los miembros del comité de huelga formado por representantes de la UGT, a los que el día 18 la Guardia Civil buscaba infructuosamente. Las actas municipales de Estepona de 27 de mayo de 1936 indican que en distintas organizaciones políticas y sindicales de San Pedro Alcántara, El Ángel y Marbella elevaron una enérgica protesta contra el entonces delegado de Orden Público de Marbella, don Guillermo López de Bustamante, por sus actuaciones musolinescas, es decir, dictatoriales, en la huelga general promovida por el proletariado en la primavera de 1936, por proceder a la detención de la directiva de la Sociedad de Trabajadores de la Tierra de San Pedro Alcántara y encarcelar a 34 huelguistas de Marbella, aun cuando la manifestación se desarrolló dentro de la normalidad y sin incidentes alguno. Aunque eso no fue totalmente cierto, ya que en esa manifestación dispararon un tiro a doctor López de Bustamante, como comenté anteriormente. En dicha denuncia también argumentaban que era totalmente incompatible que este médico cobrara 2 o más sueldos del Estado, municipio, etc., y que según la ley tenía el deber de residir en el lugar donde ejercía, según previene el artículo 18 del reglamento ¿no? Y de no haberlo, exigían que se le formara expediente por abandono de destino.
He aquí un pequeño fragmento, no tiene desperdicio, entrecomillado de dicha acta, donde alegan lo siguiente: cobra y ejerce de médico en San Pedro Alcántara, cobra y no ejerce de titular también del vecino pueblo de Benaví, y por último cobra 4.000 pesetas y no ejerce de titular de médico tocólogo de Estepona. Por último expone que en las elecciones de 16 de febrero puso en juego sus influencias con los electores e hizo toda clase de propaganda en contra del Frente Popular de Estepona. Bueno, todo esto que he contado es, obviamente, puede ser bastante parcial, porque eran unas organizaciones que a lo mejor no estaban de acuerdo con él, pero bueno, es la historia y así la cuento, ¿no? A Jerónimo Borrego Montesino, de la OGT de San Pedro, ya termino, de San Pedro Alcántara, los informes de la Guardia Civil de la colonia lo comprometían en el intento de asesinato del médico Guillermo López de Bustamante, pero sin darlo totalmente por cierto. Este sujeto, en la noche del 20 de julio de 1936, en unión de otros de su misma ideología, tramaron al parecer un complot contra el facultativo de esta localidad, y no se sabe si con el fin de asesinarle o evitar que saliera del pueblo, pero sí que le hicieron varios disparos. En la actualidad se encuentra detenido. En el núcleo de San Pedro de Alcántara estaba destinado el médico Guillermo López de Bustamante y Cadena, quien además atiende a los enfermos de Estepona y Cancelada. La presencia de este doctor en San Pedro era prácticamente inexistente, realizando su labor exclusivamente entre Estepona y Cancelada. Se tiene constancia de su nombramiento como médico de asistencia pública domiciliaria por parte de la Inspección de Sanidad en 1935, pero no se tuvo constancia de su nombramiento público. Durante el periodo posrevolucionario fue perseguido y amenazado hasta que se enroló en el Batallón Republicano México como médico. Después de la Guerra Civil, el doctor López de Bustamante, obviamente, como ya en San Pedro estaba muy perseguido por los proletarios, pues decidió venirse a Estepona y dejó vacante la plaza de San Pedro Alcántara, regresando aquí. Aquí tuvo su consulta en el antiguo edificio de telégrafo, donde se encuentra en la Avenida España, donde estuvo el grupo político Gil, que tuvo su sede, una casa señorial que todos conocen. Junto a la Bulla. Justamente. Falleció el 12 de mayo de 1944. Y bueno, al final es decir que la fuente de este trabajo procede en su mayoría del profesor y doctor en Historia José Luis Casado Bellagarza y de la doctora en Historia, profesora de la UMA y escritora Lucía Prieto Borrego. De Estepona. Lucía Sí. es de Estepona. No, de Marbella. Creo. Bueno, su familia es de aquí. Bueno, sí, la familia es de aquí, claro. Escribió el libro Los días de la ira. Exacto, y que muy interesante. Sucede aquí. Y En aquella época mi abuelo, el padre de mi padre, trabajaba en telégrafo, en aquel edificio. Entonces. Gracias, Juan, por De nada. recuperar otra de las memorias. Recordad que el año pasado Juan nos trajo al poeta Antonio Ruiz Mateos, que está por aquí. Después lo visitaremos brevemente. Yo he traído el poemario original, que solo se conserva, que sepamos, una copia que está en el Museo, en el Archivo Díaz de Escobar de Málaga, y también fuimos a ver a otro doctor, a Jerez Marmolejo, Miguel Jerez Marmolejo, con el que Juan tiene una vinculación especial. Pero ahora nos vamos a ver a dos de mis personajes más queridas, dos personas muy queridas para mí, porque pude trabajar en su casa un tiempo y con el grupo de teatro Sebalamar incluso representarlas con mis compañeras que hacían de Carmen y Paca Tejerina, que son benefactoras perpetuas de esta ciudad. Vamos a verlas. Están ahí las tejerinas. Aquí están. Ahí. La plaza esa. Cuyos herederos somos nosotros, en la ciudad de Estepona, a través de su ayuntamiento. Ellas legaron su casa, la Casa de las Tejerinas en Plaza de las Flores, al patronato del Hospital de la Caridad, que una vez que se disuelve pasa con el tiempo a propiedad municipal. Legan también una serie de fincas a personas vinculadas a ellas mismas y sus joyas personales a la Virgen de los Remedios, de la Iglesia de los Remedios. Pero sobre todo es que ellas fueron unas personas muy interesantes. Carmen y Paca Tejerina
Fueron dos hermanas que no se casaron y habitaron su casa, que se convirtió en lugar de encuentro de, bueno, pues de perfiles culturales, políticos y sociales, no solamente de Estepona, sino también de España, incluso de Europa. Pero yo les voy a hablar de uno en concreto. Gonzalo Torrente Ballester, aquel escritor que escribió en su tiempo, fue el escritor de los gozos y las sombras. ¿Recuerdan ustedes? Entre otras muchas obras. Compuso Cuadernos de la Romana y Nuevos Cuadernos de la Romana. Yo me voy a venir un poco más para atrás para que ustedes puedan acercarse mejor. Que veo mucha gente al fondo y no se me van a escuchar. Hay otra arriba, Fernando, ¿se quiere usted entretener? Hay otra arriba. Y abajo. No te escucha la televisión, lo que te escucha la televisión. Y abajo hay otra, la de los padres. Gonzalo Torrente Ballester pasó parte de su infancia en Estepona y se alojó en la misma plaza de las Flores junto a la casa de las Tejerinas. En sus Cuadernos de la Romana y Nuevos Cuadernos de la Romana, que son sus memorias o artículos que hablan de su propia vida, publicados en 1975 y 1976, dice lo siguiente. Allá por los años de 1922 vivía yo con mi familia en Estepona, que no era lo que es hoy, sino una villa tranquila de pescadores, navegantes de cabotaje y labradores, con su iglesia a lo alto y una preciosa plaza cuadrangular, en una de cuyas casas con palomar y torre vivían dos señoritas solteronas, las de Tejerina, les decían, de lo más divertido y fantástico que conocí en mi vida, solo comparables, si cabe, a los Mendoza pontevedreses, más añosas que los Olivos retorcidos. La de menor edad, Paca de nombre, no contaba cosa cierta, y tenía que contar. He sido toda clase de experiencias en Manila, en Melbourne, en El Cairo y en San Francisco de las Californias. A mí me interesaba escucharlas por lo que decían de los navíos de 5 mástiles en que me había hecho las travesías. Mi casa estaba cerca de la suya. Ambas eran de patio central, mayor y más frondoso el de las Tejerinas. Pero el mío tenía un pozo esquinado con la particularidad de que se podía sacar agua desde cualquier planta. Y otra no tan visible, un túnel que arrancaba a media altura y se perdía en lo oscuro. Yo, como alfauí, me colgué cierta vez de una cuerda y descendí. Las Tejerinas, al contarles mi aventura, me dijeron que por esa clase de pasadizos se metían los alijos de contrabando desde la orilla del mar en otro tiempo. Estepona por fin, 6 de diciembre. Mi paso y estancia en esta ciudad, como os conté, data de 1922. Allí cumplí los 11 años y entre mis actividades de entonces se llevaba buena parte del tiempo, más o menos como en los años que siguieron, y no me atrevo a decir que como en los presentes, la literatura y el amor. ¿A qué autor plagiaba por entonces? No consigo recordarlo. En Estepona tuve mi primer Quijote, regalo de un caballero, cojo él por más señas, a quien no se inquietaba o sorprendía mi afición a la lectura. Por lo que al amor se expresa, la niña de mis sueños se llamaba Anita, la que sería Anita García Troyano, esposa del oficial de correos. ¿Está bien? Sí. Tenía grandes ojos negros y largas trenzas endrinas, y lo más probable es que jamás me haya correspondido, porque un niño tímido de gafas que no entendía de toros y usaba una fonética más bien dura a los oídos dulcificados de una andaluza, no podía ser para ella objeto amable. Esto no quiere decir que no haya tenido mis éxitos. A las muchachas mayores y a las señoras les hacía gracia la corrección con la que pronunciaba el castellano. Me invitaban a merendar para oírme hablar, y a alguna de ellas le gustaba también mi tez y mi cabello claros. Una mayorcita decía, en una de esas meriendas, después de acariciarme la cabeza, a su madre: mírale, mamá, no tiene nada de gitano. Evidencia racial que todavía persiste y que no sé si lamentar o no.
Años después aprendí a estimar a los gitanos. Pero lo que busqué hoy en Estepona fue la ciudad. Y por fin la hallé. No digo intacta, eso pasa mucho, pero escasamente vulnerada tras las modernas edificaciones turísticas de la playa. En general, respondió a mis recuerdos de tal modo, como todo pude identificar, y en ella la casa donde yo vivía en la plaza permanece sin otro adintelamiento que la puerta más abierta en la fachada, y hoy es un hostal. Casi enfrente se mantiene aún, aunque modificada, la casa o más bien palacio de las señoritas de Tejerina de quienes hablé aquí hace un año, viejas, feas y adorables por su simpatía. Interrogué a un anciano que me explicó que lo habían dejado todo a la iglesia y al pueblo, que de su casa se había hecho un hospital y que hoy, ya sin funciones, está abandonado a los pájaros. Ignoro cuál será la situación, qué modificaciones habrá introducido en su interior, que recuerdo como ejemplo máximo de elegancia y suntuosidad andaluzas. El exterior lo han estropeado al suprimirle los cierros, al arrancarle la balconada del primer piso, al reducir a ventanas frías una arquería de la tercera planta. Queda intacta y airosa la torre de la esquina, también carcomida, el portal claveteado. Alguien de buen gusto, ayudándose de viejas fotografías y de recuerdos como los míos, pudiera reconstruirla y devolver un poco de las Tejerinas a Estepona. Hallé también algunas fachadas. Fotografié la casa donde vivía Anita, en la esquina de una calle por la que se llega a la plaza. Pero la casa no queda igual, es otra, ya no existe. En su lugar hay un moderno, todavía inconcluso edificio, ya instalada una boutique de ventanas ochavadas. Naturalmente, me abstuve de preguntar por Anita, mi amor de aquel verano, y por si vivía todavía, porque ella sin duda no puede recordarme como yo la recuerdo a ella. Esas son las Tejerinas que recibieron en su casa al que sería un gran escritor español, Gonzalo Torrente Ballester. Y vamos a visitar a don Cándido Ortiz, juez y alcalde. Primero la de don Cándido, la hermana de don Cándido. De Estepona, la Nadal, la de Antonia Guerrero y la de las Tejerinas. ¿No es así, Juan? Exactamente. Podemos ya encontrar el libro en Zambra, que hasta hace poco estaba el de las calles y estaba el de... Una ventana al pasado. Eso es. Y no estaba todavía el de la heredad de estas señoras. Ahora está candente ese tema. Exactamente. Ahora, ¿dónde vamos, dices? Aquí, justo aquí. Cándido Ortiz Lozano. Y voy a leer un texto breve, muy breve, brevísimo. Si consigo sacar la carpeta. Voy a comprar las pincitas que hay con lojo para estos casos. Fíjense que le va a sonar el autor. A él también le va a sonar. Don Cándido Ortiz Lozano, juez de Estepona y alcalde entre 1943 y 1946. Una publicación del señor Juan Ordóñez Pazán, presidente o representante de la Asociación del Colectivo Amigo del Cementerio de la Villa. Aquí, nuestro amigo Juan. ¿Vale? Y yo sí. Don Cándido, que se encuentra en esta sepultura, vivió en la calle de los Reyes, con un tío que era sacerdote y la hermana de este, doña Encarnación. Era una casa muy grande con patio, tenía un pozo y varios árboles. Algunos de ellos se veían desde el exterior de la tapia. Sobre todo, creo que era, un abeto que destacaba sobre los demás. Su infancia y juegos transcurrieron en esa calle. Fue coetáneo de Anita Rubiales Janeiro, amiga de su hermana Ana, vecina e hija de doña Teresa y don Cristóbal, dueños de la sombrerería de la calle Sevilla. Qué bonita calle esa.
Cuando enviudó don Cristóbal Rubiales, pasado un tiempo, doña Teresa conoció a don Miguel Jerez Marmolejo, médico que trató Juan el año pasado en el cementerio. Vivieron en esa calle unos años. Sus vecinos, doña Encarnación y su hermano el sacerdote, fueron sus padrinos de bodas. También bautizaron al mismo tiempo a Anita, que junto a su amigo Cándido llevaron las monedas y las arras. La boda fue de noche por dos motivos. Uno porque era costumbre de aquella época y otra porque don Miguel era republicano y masón, lo tenía todo, y tenía cierta reticencia con el matrimonio eclesiástico. Pero entre su vecino y sacerdote y su futura esposa, católica y de profunda creencia religiosa, le convencieron y cedió al matrimonio. Durante el periodo que don Cándido Ortiz fue alcalde, acometió una importante obra que todos ustedes recuerdan y conocen, que fue la traída del agua de la Tejilla hasta los depósitos del Calvario. El manantial de la Tejilla nace en el cauce del arroyo de la Cala y está a una distancia de 6 kilómetros de los depósitos. Junto a los depósitos puso una fuente. Posteriormente llevó esta canalización por la calle Calvario hasta la confluencia de Caravaca, Santa Ana y Manzanares. Desde ese punto realizó bifurcaciones, calle Santa Ana, hasta llegar a la calle Villa, donde instaló una fuente ornamental por todos conocidas, al menos por la gente de la edad de don Juan. Y otra bajo la calle Manzanares, hasta Plaza de Doctor Arce o Plaza de Elegido, donde puso otra fuente. En aquella época esas tres fuentes eran de abastecimiento público de agua potable para evitar la contaminación, ya que los pozos fueron clausurados porque estaban contaminados y las consecuencias fueron epidémicas. Pues recordamos, gracias a Juan, la labor de don Cándido, que literalmente puso de su parte para evitar las epidemias en Estepona de esos pozos que atraían el tifus, entre otras enfermedades, y tenemos el agua de la Tejilla gracias a la labor de don Cándido. María quiere contar una anécdota. Que don Cándido vivía justo frente a mi abuela, en la calle de los Reyes. Mi abuela vivía en un patio que tenía un pozo y don Cándido vivía enfrente. Entonces mi abuelo, cuando la guerra, se lo llevaron porque le habían encontrado armas que le habían escondido en su campo, y mi abuela habló con don Cándido y lo sacó de allí. Entonces vino con una pulmonía y mi abuelo falleció de la pulmonía que traía de la cárcel. Y luego nosotros, cuando éramos pequeñitas, ya quedó la señorita don Cándido, que le decíamos, que por la ventana nos daba moneditas a los niños para que fuéramos a comprar chuches. Y a mí me ha dado esa mujer monedas por la ventana. Y una persona muy comprometida y muy solidaria, porque muy solidaria. Ayudó, porque como era bastante rica, ayudó a cuando los maquis secuestraban mucha gente de Estepona, porque lo que todos sabemos, ¿no? Que era para luego para poder subsistir en el monte y tal. Sí. Pues luego el rescate, ella ayudó a un vecino suyo de Calle Los Reyes para tener el rescate. Sí. Sí. Mi abuelo, yo te digo, mi abuelo lo sacó él de la cárcel. Yo quiero contar una anécdota que posiblemente sea leyenda o sea verdad de don Cándido. Las leyendas del pueblo. Sí, me la han contado gente mayor y la cuento aquí, porque la historia se va trasladando de unos a otros. Puede ser verdad o puede ser leyenda, pero podría ser verdad perfectamente. Él tenía el campo en el Castor. De eso tiene allí la casa todavía, una casa antigua con 2 plantas. Yo estaba ahí por allí. Que me ofrezco a llevaros para que la veáis cuando queráis en excursión a la casa de don Cándido. Él iba en un corcel y una capa así como esta española, con su maletín todos los días, y venía al pueblo. Y según las crónicas y las leyendas, en la casa, en la parcela, en su finca, tiene enterrado un tesoro, el cual ha habido gente que han intentado de buscarlo, cavar, ¿no? Así que yo, un día vamos a ir, vamos a acabar toda la finca, así encontramos tesoros. Mira, si vamos todos, para que lo sepáis. Nos llevamos un detector de metal. Para que sepáis que es una leyenda A la hermana que tiene un tesoro escondido en su Claro. Por Dios. Qué pena.
Claro, hubo un señor que metió una máquina para tirar los muros con más de 1000 años porque le dijeron que había un tesoro. Ni muros ni tesoro. Claro. Así que despedimos a don Cándido recordando que, bueno, el año pasado estuvo aquí, que por cierto me ha mandado un abrazo, no ha podido asistir, que a ella le gusta, porque tenía la entrega de los premios del deporte, María Aguilar. María Aguilar, que es concejala nuestra y además es miembro de la Veracruz durante mucho tiempo. Es que otro año vino, el primer año vino. Y me ha escrito esta mañana que no podía venir por eso, pero que nos mandaba un abrazo. Habló que el don Cándido prestó la estructura de la cama de su madre para crearle un dosel al Cristo de la Veracruz para la novena, en época en que no había demasiado para... Otras cosas son bonitas del pueblo de este son pueblo. recuerdos. Fue un benefactor bueno. Vamos a ir al centro del patio y nos vamos a leer un pequeño verso de Antonio Ruiz Mateos. Ahí despedimos el grupo y los que nos queramos quedar, pues nos van a contar unas anécdotas también Juan, de otro enterramiento que hay aquí, ya según lo que queramos. Yo porque me tengo que ir. A las 8, pues entonces nos vamos. Yo porque es que me tengo que ir. Porque como tengo el corrillo 5, cambio de hora ya la fosa de la represión de la época de la dictadura, que está en aquella esquina, además de a don Cristóbal Ruiz Méndez. Sí, es el médico, lo visitamos también, y a don Cristóbal Díaz Navarro, del que también ha escrito Juan Ordóñez y Paco Medina en sus investigaciones. Un personaje importante que fue abogado, del Estado, que fue diputado en Corte y que se encuentra todavía en este cementerio. Además del poeta Antonio Ruiz Mateos, que el año pasado, es que no veo a Juan con los focos, pero Juan Juan recuperó también del olvido, está enterrado, apunta Juan que yo no veo, por allí, ¿no? Sí, allí, justo allí frente. Justo allí, la redondita que hay allí. Y el torero Frasquito Gil, cuya lápida es muy interesante desde el punto de vista artístico, porque su imagen está plasmada en un negativo sobre el material en el que está hecho la lápida, al ácido. Es decir, se ve su rostro todavía. También estuvieron en este cementerio las Hermanas de la Caridad, que las mercedarias, que regentaron el hospital de la calle Caridad. Se las llevaron a Málaga, pero tuvieron su sepultura aquí, entre muchas otras. Yo lo que sí quiero animar a Juan, ya que lo tengo aquí, y creo que hablo en nombre de todos los miembros de Manzanares, ¿verdad?, a que se lance a escribir las memorias de este cementerio, que nosotros le daremos las de Manzanares y lo que sepamos también para apoyarlo, y lo que cada uno sepa para colaborar, como María de la historia que don Cándido ayudó a sacar a su abuelo de la cárcel, que me parece un digno recuerdo para el respeto de las personas, para la memoria, ¿no? Porque está muy bien cuando uno está en una buena situación, da una limosna, está muy bien, pero cuando tienes que comprometerte políticamente para hablar, para sacar a alguien de un presidio, por lo que sea, pues en la guerra, claro, son injustos, justicia arbitraria. Pues es bonito recordarlo porque nos trajo el agua, y el agua es vida, el agua es salud, y también trajo a algunos vecinos a su casa, aunque falleciera porque estaba enfermo, pero entre los suyos, en su casa, que es donde queremos todos estar, ¿verdad? En nuestra casa. Quiero hacer una pregunta, Juan, porque sabe más del cementerio que yo. ¿Estas tumbas por qué están así? ¿Porque eran pobres? No, no creo. No. Yo creo que esto era porque era al principio de... Es mi pregunta, ¿porque eran pobres y se enterraban la tierra? No, mi sobrino está enterrado ahí. De hecho, los López de Bustamante, que eran gente de fortuna, están ahí. Don Cándido está en tierra. Sí, no era por eso. Por eso era una pregunta que yo ignoraba. Empezaron con panteones, como están allí, y enterramientos. Los enterramientos grandes son más fáciles aquí en la tierra. Los nichos pequeñitos pues eran de personas más humildes, naturalmente. Sí, naturalmente. Pero no es esa la distinción. Vale, no, como veo las cruces así, veo... Con el tiempo se han deteriorado, se le han dado varios usos, se ha perdido. No creo que los propios... Alguna vez he visto yo los libros de enterramiento del cementerio y no creo que sepan realmente dónde está cada uno. De las primeras, estas son de las primeras enterramientos aquí. Esto no, serían de los primeros, sí. Yo creo que sí. Yo pienso que, porque mi madre me cuenta, yo era muy pequeñita, que tuve una hermana pequeña y entonces luchó muchísimo por tener una
un nicho, porque a los niños pequeñitos, los que tenían días o sea, muy prematuros, por lo visto no sé si es leyenda, es historia, no lo podían enterrar ahí, y entonces lo enterraban en tierra. De hecho, yo me acuerdo cuando venía muy pequeña con mi madre que todas las tumbas tenían unos angelitos, no había cruces, no, solamente eran como unos angelitos, y entonces estaban en distintas, por lo menos donde está mi hermana y mis abuelos que están ahí en el uno están. Ahí había muchísimos angelitos o niños o bebés o algo, porque pienso, no sé si es leyenda o no se podía hacer, que no le permitían ocupar un nicho. Creo, no lo sé. Justamente claro. En el patio 2, detrás de ese muro, hay una zona dedicada a los niños y hay tumbas en tierra. Y a veces se enterraban en la zona a mucha profundidad sin poner lápida. Sí, no se ponían lápidas. Mi bisabuelo materno enterró a 2 hijos pequeños en la zona de los niños en tierra. Él contaba que a más de 2 metros para que no lo sacaran los perros. Sí. Y era en aquella zona, en aquel patio. No sé si antes hubo aquí, no lo sé. No sé si es verdad. Tened en cuenta que el cementerio ha ido cambiando con el tiempo. Sí, porque mi madre no quería. Entonces, no sé cómo estuvo esa, que después ya la ocuparon mis abuelos. La tenía mi madre y la ocuparon mis abuelos, que están ahí. Bueno, pues Juan, en lugar de lápida. ¿le gusta el guante? Uy. Nada, una pequeña Efectivamente. había por aquí una tumba de un nazi, y sí que hay, es que este cementerio es completamente complejo y muy rico, ¿no? Entonces sí que hay un nazi aquí enterrado, además por todo conocido, que fue el dueño del Hotel Santa Marta, está allí en aquella esquina al lado del ciprés, y bueno, fue director de Ferrocarriles Españoles y tal, y bueno, él era como tanto de los nazis, que cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, Franco lo acogió como si fueran sus hijos, y aquí estuvieron viviendo como reyes, o sea, en fin, ya sabemos todo de qué va, ¿no? Entonces este hombre realmente aquí en Estepona no tuvo muy mala prensa, porque dio trabajo a sus empleados del Hotel Santa Marta y tal, ¿no? Pero vamos, que era nazi, y aquí lo acogió Franco con una alegría tremenda. ¿Cuál es la tumba? Es aquella que está en la esquina, que esta mañana precisamente he recuperado una herradura que tiene su significado, porque este hombre él le gustaba de montar caballo entero, ¿no? Él no le gustaba castrarlo, entonces tenía un brío tremendo, y esto casi de novela, ¿eh? Tenía un amante en Estepona, y venía de Santa Marta en el caballo a ver al amante, y murió porque asaltando el río El Castor, que estaba el amante justo, no voy a decir el nombre porque lo tengo en un artículo mío, pero casi como que no, y al saltar el cauce del río, se desbocó el caballo, lo lanzó por arriba y se mató. Y entonces los hijos le pusieron una herradura en honor de él. La lápida tiene puesto Pedro Hermann Gerlich Muelle, pero lo de Pedro se lo inventó porque Franco le dio ese nombre y lo nacionalizó en 1952, para que tuviera más, para que no pudieran exiliarse ni nada, ¿no? Entonces lo bautizó en el nombre de Pedro, pero él nunca fue Pedro, él fue Hermann Gerlich Muelle, y lo tiene puesto en la lápida Pedro Hermann Gerlich Muelle. Entonces, ¿recoge usted el guante de escribir? Sí, yo tengo mucho escrito sobre reunir sobre gente de aquí. ¿Del cementerio? Sí. Pues bueno, nosotros de Manzanares ayudaremos con un poquito de Manzanares también, ¿verdad? Con lo que se pueda. Muy bien. Pues hasta que he llegado este 2025, en el 2026 volveremos con otras historias del cementerio. Una pregunta. Eso de Santa Marta tiene tren y no tiene tranvía, ¿eso de dónde viene? En Estepona. Eso ni idea. No sé. ¿No viene? No sé. ¿No guarda relación con no sé, yo creo que no. Pero eso es de mucho, eso no es solo de reclamo como tal. No, es que es más venido. Estepona, eso es de todo. De dos sitios. Es que es más venido. No creo. Bueno, que mi madre... Anécdotas aparte, hasta aquí ha llegado este encuentro de 2025, que llevamos aquí desde las 6 y poquito. Nos vamos con otra visión
conociendo los perfiles de algunos personajes que desconocíamos de este monumento. Gracias a todos los colectivos por participar, a Victoria Infante, a Amigos de la Lobilla, a Manzanares, al Grupo Poético y a todas las personas que han acudido. Nos vemos pronto, si no en este lugar, en otro. Y nada, pues sigamos intentando que este monumento siga lleno de cultura y de esteponeidad. Gracias. Buenas noches. Muy bien. Del Fabio.